Mis estimados internautas, bienvenidos una vez más a otro episodio de Y así llegamos hasta aquí con mi querida amiga Melba Hernández, y hoy tenemos como invitado a Marcelo Croatto, quien es un abogado de gran trayectoria venezolano que estuvo residenciado en Argentina y ahora ha tenido que saltar el charco e irse a España. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, Eri? Un gusto. Hola, Melba. Hola, Marcelo, bienvenido. Gracias. Muy bien, Marcelo, tú sabes que este programa es dinámico y vamos a comenzar con la primera parte donde te van a aparecer los nombres y tú vas a decir lo primero que te venga a la mente. Esto se llama Sin Pensarlo Dos Veces. Me avisan cuando ya lo vean en pantalla. Y aquí va. Desastre continuado. No, espérate que se pare. Se para uno y ese. No, es que los leí todos y todos se identifican como desastre continuado. Corrupción suprema. Perfecto. Vamos con el segundo nombre. Vamos a ver qué te sale. Ay. Raúl Leoni, el más gris de todos. A duras penas recordamos que existió. El peor desastre de la historia de Latinoamérica. El culpable de todo lo que está pasando. Muy bien. Marcelo, bueno, con esto vamos a comenzar con la pregunta. Quiero decirle a nuestra audiencia que había prometido que todas las semanas iba a tener de fondo una película de terror, y en esta ocasión nos corresponde usar la fachada del Exorcista. Aquí atrás, aquí se encuentra el demonio. Vamos a ver si hoy Marcelo logra exorcizar ese demonio. Marcelo, la pregunta de esta primera sección es muy sencilla. Consta de lo siguiente. ¿Cómo, desde el punto de vista de Marcelo, comenzó toda la historia que degenera en lo que estamos viviendo hoy? ¿Cómo llegamos hasta aquí hoy? Venezuela, en su historia republicana, tuvo 3 gobiernos que le impulsaron hacia adelante. Algunas personas se van a sorprender por nombres, lo van a discutir, pero primero escuchen para que vean en qué consistieron esos impulsos, independientemente de todo lo que le podamos discutir a estos gobiernos. El primero fue Antonio Guzmán Blanco. Antes de la presidencia de Guzmán Blanco, Caracas era solo un pueblo grande. No hablemos del resto de Venezuela. Era simplemente monte y culebra. Guzmán Blanco quiso empezar a hacer progresar a Caracas porque él era muy afrancesado y él quería que Caracas tuviese algo de Francia. Desarrolló algunas cosas, como por ejemplo los teatros, hubo construcciones, y Caracas empezó a cambiar su aspecto a ciudad. Pero también, por ejemplo, fue quien decretó la obligación del estudio para los muchachos, decretó la educación pública obligatoria, lo cual es un gran paso hacia adelante. También fue quien decretó Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional, algunos detalles, pero empezó a dar ese impulso, empezó a hacer que Caracas pareciese una ciudad. El siguiente gobierno que nos llevó hacia adelante, y aquí es donde más de uno va a poner el grito del cielo, fue Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez, ¿qué hizo positivo? Primero fue el que terminó con las montoneras del siglo XIX. El siglo XIX de Venezuela fue puras guerras civiles, alzamientos, cuartelazos, cualquier hacendado agarraba a los peones, les decía que era un ejército, los armaba en batallones, él se autonombraba general y empezaba un lanzamiento contra el gobierno. Obviamente ningún país puede progresar en una situación así. Él cortó eso de raíz
tuvo un par de intentonas más o menos serias que las pudo controlar, pero el caso es que el siglo XIX terminó con Gómez. Hay quienes dicen que Gómez nos mantuvo en el siglo XIX, no, él cortó nuestra historia del siglo XIX, se acabaron los cuartelazos. Otra cosa buena que hizo Gómez, aunque eso lo habría hecho cualquier gobernante que hubiese estado en ese momento del poder, fue el inicio de la explotación petrolera. Empezó a desarrollarse eso en Venezuela. Lo tercero fue la construcción de una red de carreteras. Hay quienes han dicho que las hacía solamente porque iban hasta sus haciendas y porque a él le convenía. Está bien, vamos a aceptar que esa era su motivación principal, pero es como las grandes carreteras del Imperio Romano. Los romanos, ¿por qué hacían las carreteras? Porque les interesaba poder trasladar las legiones rápidamente de un sitio a otro. ¿Quién usaba las carreteras? Cuando no estaban caminando los legionarios, cualquiera. Entonces, todas esas carreteras beneficiaron a todas las personas que estaban por el camino. Hacendados, pequeños pueblos que decían, mira, hay una carretera cerca, ya no son todos, no es todo trochas de tierra. Entonces, eso hizo que el país pudiera empezar a desarrollarse, porque antes de eso Venezuela estaba prácticamente incomunicada. Todo lo que había, salvo excepciones, eran trochas de tierra. El siguiente gobierno que nos hizo progresar notablemente fue Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez tuvo el nuevo ideal nacional, tuvo un proyecto que se llamaba el desarrollismo, y empezó a construir una cantidad de obras increíbles para Venezuela. De hecho, creo que él es el gobernante que más obras ha hecho. Bueno, el que más ha hecho, sí, pero creo que él ha hecho más que todos los demás juntos en cantidad de obras. Uno se pone a ver, por ejemplo, yo que soy de Caracas, y cuando uno pasea por Caracas dice, eso lo hizo Pérez Jiménez, y eso Pérez Jiménez, y eso Pérez Jiménez, y eso Pérez Jiménez. Entonces, empezó a desarrollar en ese sentido el país. También tuvo un fuerte espíritu nacionalista. Lo vimos cuando los colombianos quisieron invadir los monjes, plantaron un barco junto a los monjes, reaccionó rápidamente. Yo recuerdo que conversé con el segundo oficial de a bordo de la corbeta que enviaron a sacar el barco colombiano. Él me decía que el capitán era un margariteño que cuando llegaron le dijo, segundo, usted ve esos dos puntos ahí, sí, son los monjes, al lado, ahí hay una corbeta colombiana, la vamos a sacar. Y dice el capitán, pero usted sabe cuánta munición tenemos para el cañón. Dice, sí, 6 están vencidas, pero los vamos a abordar y a carajazos los vamos a sacar. Palabras textuales del capitán. Así se defendían los monjes. O sea, el hombre ni siquiera pensó si tenía o no munición. Él pensaba abordar el barco colombiano y tomarlo, al mejor estilo. Dice, si no funcionan los cañones. Entonces, ese era el espíritu que tenían todos. Una cosa que caracterizó a Gómez también, y se me olvidó mencionarlo, creó un ejército profesional. Anteriormente los ejércitos eran cualquier gente que agarraban y los amigos del jefe eran los oficiales. Pero Gómez creó la Academia Militar y Naval de Venezuela y creó la aviación militar. Entonces empezó a profesionalizarse. En tiempos de Pérez Jiménez, todos los puestos se ofrecían a los primeros de promoción. Si tú estás más abajo del quinto, del sexto de la promoción, ya casi que no calificabas como ser humano. Entonces, cuando uno veía, no, es el comandante de tal cosa, tú sabías, ese fue el mejor de su promoción, el segundo, el tercero, estaban en los primeros niveles, entonces tenías los mejores hombres, independientemente de lo que cualquiera pueda querer decir sobre si era dictador o no, si lo hacía bien o no, pero había una meritocracia real. Ellos decían, el primero de cada promoción. Cuando pasaba a capitán, bueno, el primero que pasó a capitán, ese hombre es el que tenía el mejor cargo. El primero que ascendía a coronel, ese tenía el mejor cargo. Entonces tenías los mejores hombres, los más capacitados, no como ahora, que todos se cuentan, pero de atrás hacia adelante. Entonces, si eres el último, el penúltimo, el antepenúltimo, seguro que tendrás algún cargo, porque eres el resentido que nunca recibió nada, que nunca tuvo nada, y entonces es el que está dispuesto a hacer cualquier cosa, a cumplir cualquier orden por mantener el puesto. Como ha sido el chavismo, que es el gobierno de los resentidos, los mediocres y los incapaces. Cuando cayó Pérez Jiménez, se acabó esa meritocracia, se acabó ese desarrollismo. Hay algunas cosas buenas que vinieron en el periodo democrático del 59 hasta el 99, no se puede negar, pero tuvo grandes fallas. La Constitución, por ejemplo, del 61 tuvo algo muy bueno, que establecía una clara separación de poderes, que eso es la garantía de la libertad, la garantía del buen funcionamiento del Estado, la garantía de la República. Actualmente en Venezuela no existe la mínima separación de poderes. O sea, no se nota la diferencia de un poder a otro porque se manejan
como una sola unidad, y esa separación de poderes es lo que garantiza las libertades. Entonces, el siguiente periodo fue poco eficiente, fue bastante corrupto, tenía los poderes separados, pero ellos se ponían más o menos de acuerdo para resolver sus problemas. Lograron una cierta gobernabilidad, pero fue una decadencia que nos llevó hasta el chavismo. No fue que llegó el chavismo y todo se pudrió, es que como todo se pudrió, llegó el chavismo. Fue una decadencia marcada al final con el gobierno del siempre oportunista Rafael Caldera, abogado brillante, pero oportunista y sin escrúpulos, que no tuvo ningún inconveniente en unirse al chavismo, que objetivamente representa algo totalmente distinto a lo que él debía representar, y defenderlo después del intento del golpe de Estado del 4 de febrero del 92, para él tratar de llegar a la presidencia, lo cual logró, los indultó. Por eso estamos en esta situación. Si Caldera no los hubiese indultado, pues no habrían podido ellos acceder al poder. Entonces, creo que el gran culpable de todo esto es primero Caldera por haberlos indultado, y después, bueno, tenemos otros más por el camino. Pero ahí fue que todos se vino abajo lo poco que quedaba hasta que llegamos a la revolución. Me encantó esa explicación fascinante. Y Medina Angarita también hizo cosas buenas. Sí, sí, indudablemente. Lo que pasa es que yo mencioné 3 gobiernos que fueron los que marcaron el progreso. Medina Angarita fue un gobierno de muchísima amplitud, demasiada, inclusive. Medina Angarita no tuvo ningún tipo de persecuciones ni presos políticos. También era una exigencia de los americanos que decían no se puede perseguir a los comunistas porque estamos aliados con Moscú para luchar contra los nazis. Hubo que olvidar una de las buenas cosas que hizo Gómez, que en la Constitución del 28, en el artículo 32, impuso una prohibición del comunismo. Era un delito de traición a la patria propagar el comunismo, hacer propaganda comunista, todo eso. Eso fue lamentable que se dejase afuera. Pero sí, Medina Angarita no tuvo ningún tipo de presos políticos, no tuvo persecuciones, tuvo demasiada amplitud, y esa excesiva amplitud fue lo que llevó al golpe de Estado del 45, cuando los adecos tomaron el poder. O sea, él le dio mucha cancha a la izquierda. Entonces, la izquierda de Acción Democrática, que estaba en el 45, era la más radical. Después llegaron unos izquierdosos un poco más moderados, pero en el 45, ADECO viene de Acción Democrática Comunista. Entonces, eran gente de una izquierda muy, muy fuerte. Uno ve las medidas que se tomaban y eran comunistas. Por ejemplo, el famoso decreto 321 sobre la educación fue algo totalmente de izquierda comunista, que atacaba la educación privada, que establecía serias diferencias entre educación pública y privada en desmedro de la educación privada, y por eso hubo una cantidad de manifestaciones de calle que obligaron al gobierno a derogar ese decreto. Fue algo parecido a lo que sucedió con el decreto, la resolución 1021 de los inspectores educativos en diciembre del 2001, que culminaron con la caída de Chávez el 11 de abril del 2002, lamentablemente traicionada por políticos, traicionado por incapaces que tomaron el poder, y especialmente por Raúl Baduel, que volvió a traer a Chávez al poder, y ahora, bueno, mal paga el diablo, a quien bien le sirve, tiene años preso e incomunicado. Pero bueno, eso fue lo que él trajo nuevamente al poder, está recibiendo lo que él mismo implantó. Mira, hablando para ya darle a esto un cotón. Tú hablaste de la Constitución del 61. ¿Tú nos podrías hablar de unas diferencias entre la del 61 y 99? Y bueno, para muchos como yo decimos que la del 99 no es legítima. ¿Tú nos puedes hablar un poco de eso? Por supuesto, la del 99 no es legítima porque la del 61 preveía algunos medios para su modificación, la enmienda, pero en ninguna parte contemplaba los referéndums ni las asambleas constituyentes. Por supuesto, un referéndum siempre se puede hacer, siempre es democrático preguntarle al pueblo qué opina,
Pero si la Constitución no dice que es vinculante, entonces todo referéndum debería haber sido consultivo. Se tomó ese referéndum como algo vinculante, se llamó a una constituyente que no existía en la Constitución, entonces se violentó la Constitución del 61. Debió haberse hecho una enmienda a la Constitución del 61 para permitir llamar a una asamblea constituyente y entonces sí se podía hacer la modificación. Las normas constitucionales son del más estricto orden público, es decir, no pueden relajarse por ninguna razón. Por ejemplo, en los condominios en Venezuela, el documento de condominio solamente puede modificarse por unanimidad de los propietarios. Esa es la garantía de que nadie te va a poder cambiar las condiciones del edificio que compraste si tú no estás de acuerdo. La Constitución, no, obviamente no es tan estricta, pero sí tiene unas normas que hay que seguir porque es lo que nos garantiza que nuestro Estado de Derecho perdurará. No se hizo y por lo tanto esa Constitución es legítima porque se violentó la Constitución anterior. El artículo 250 de la Constitución del 61 es muy parecido al que todos invocan ahorita, el 350, que dice que la Constitución no va a perder vigencia por el hecho de que se deje de observarse por hechos de fuerza, que fue lo que sucedió. Bueno, hay que aplicar el 250 de la Constitución para entonces exigir que esa Constitución es la vigente, la del 99 es inexistente y todo lo que se haya dictado basado en esa Constitución es inexistente. Para eterno oprobio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia del 99 y muy especialmente de Cecilia Sosa Gómez, ellos tuvieron en sus manos la posibilidad de dictar una sentencia que dijese que no era posible llamar al referéndum con carácter vinculante y a la constituyente, pero decidieron en base a normas totalmente extraconstitucionales, a una interpretación inadmisible, violentar la Constitución y permitirlo. Si en ese momento Chávez no hubiese podido llamar a la constituyente, si hubiese tenido que hacer todo el procedimiento, lo más probable es que no habría podido mantener su nivel de popularidad para unir la victoria electoral de diciembre con la constituyente y poder tener una victoria tan amplia que le permitió, con normas totalmente que niegan la representación de las minorías, como fueron las de la elección de la constituyente, que con poco más de la mitad de los votos tuvo casi la totalidad de los diputados. Si hubiese habido una representación proporcional para esa constituyente, pues quizá habríamos tenido una mejor constitución, igualmente legítima, pero la situación habría sido distinta. Pero la constitución fue ilegítima por su origen, por la forma como se eligió, por cómo se implementó, porque se negó totalmente la participación a una minoría que estaba muy cerca de ser la mitad. Porque lamentablemente la democracia es asumida en Venezuela como la dictadura del 51 sobre el 49%. Basta un voto más para imponer una dictadura, y es lo que lamentablemente ha sucedido. Voy a prender la luz, porque allá nos quedamos oscuras acá. Vamos a darle, vamos a darle chance que la luz. Le voy a hacer una pregunta a Marcelo para culminar este tema y darte el pase, Eric. Marcelo, quiero culminarte lo siguiente en relación a esto para pasar al otro lado. Si eso que tú acabas de decir es así, ¿cómo hacemos entonces? Porque internacionalmente la Constitución que Raimundo y todo el mundo reconoce como legítima es la del 99, y entonces diríamos, como decimos en criollo, el juego está trancado, porque todo es ilegítimo, no hay presidente, hay un vacío de poder, pero hay quienes reconocen a un ilegítimo y al otro ilegítimo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el primer problema es que nunca se le explicó a la gente que la Constitución del 99 era ilegítima. Nadie tuvo el valor de decirlo, y por eso la oposición tiene 20 años sosteniendo una Constitución ilegítima. Primer y gravísimo problema. Entonces, hay que decirle al mundo que esa Constitución es legítima, que fue un golpe de Estado en ese momento lo que ocurrió. Con la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia, sí, pero creo que una buena parte del mundo libre, que es el que nos interesa, porque lo que puedan opinar dictaduras, pues no será nuestro problema y jamás nos apoyarán, pero el mundo libre debe poder entender que es un golpe de Estado, que cuando se violenta una constitución, todos los
actos tienen que ser considerados nulos. Entonces, por ahí empieza el asunto, por explicarlo. Y tú lo has dicho muy bien, tenemos dos ilegítimos, porque tenemos a Maduro, que es indiscutiblemente legítimo. Guaidó, digamos que mantendrá su legitimidad hasta el 5 de enero, porque sí, relativamente, pero hasta el 5 de enero él puede decir que él es el presidente de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional basada en una constitución ilegítima, pero técnicamente tiene el cargo. Pero a partir del 5 de enero simplemente dejan de ser diputados todos, porque la constitución que ellos defienden y que para mí es nula, pero vamos a hablarlo con los términos de ellos, esa constitución establece claramente que el 5 de enero se termina su periodo, sí o sí, ahí no hay para dónde agarrar. Todas esas tesis, no, que la continuidad administrativa, disculpa, las continuidades son a otros efectos. Por ejemplo, yo como militar no puedo, si me dicen, usted no va a ser más el comandante de ese batallón, bueno, perfecto, ¿a quién nombro? Ya le mandaremos a alguien. Bueno, hasta que no me llegue el relevo, yo no puedo entregar el batallón, aunque yo sepa que se me ordenó entregarlo, pero yo no puedo dejar mi unidad sin comando. Eso es una continuidad administrativa. Pero cuando la Constitución establece tajantemente hasta dónde llega un periodo, entonces es hasta ese día, no es de otra manera. Entonces, en mi opinión, el 5 de enero tendremos un Maduro ilegítimo para su propia constitución, un Guaidó ilegítimo para su propia constitución, y los dos son ilegítimos para la verdadera constitución. Ahí sí que Venezuela quedará completamente acéfala. Y entonces, de alguna forma, habrá que llegar a los conceptos de, como yo he explicado, expliqué en mi tesis de Derecho Político, de un gobierno en el exilio que puede formarse al estilo de gaullista. Simplemente cuando llegó el general Charles de Gaulle a Inglaterra, fue en una misión de Estado Mayor, y estando allá, el ayudante dice, mi general, quiero informarle que nuestro gobierno se acaba de rendir a los alemanes, nos acabamos de rendir. Y él se quedó en Inglaterra pensando, bueno, ¿ahora qué hago? Dijo, bueno, el militar de más alto rango, el francés de más alto rango en todo el mundo, libre, soy yo. Y pidió un micrófono a la BBC, dijo, necesito dirigir una proclama a Francia. Se la dieron para el día siguiente y lo transmitió, y él dijo, Francia ha perdido una batalla, pero Francia no ha perdido una guerra. Y en esa proclama, que es una obra maestra que yo adoro, él creó la Francia libre, él decretó el nacimiento de un nuevo país y asumió la responsabilidad. Porque el principio militar es que cuando hay un vacío, el que tiene más jerarquía o el que tiene más carácter asume el mando, porque no puede haber una cefalia. Entonces él lo asumió y él dijo, bueno, yo soy el presidente de la Francia libre y yo voy a liberar a Francia. Le costó 4 años, pero aglutinó gente, consiguió apoyos de los ingleses, de los americanos, de las colonias en ultramar, algunos que no aceptaban el gobierno colaboracionista de Vichy, del general Henri-Philippe Pétain, pero así nació una Francia libre. Yo creo que se abre el camino para una Venezuela libre al mismo estilo de la Francia libre, porque todos son ilegítimos. Pero por supuesto, esto hay que explicarlo. Hay que explicar por qué son ilegítimos. Y también hay que mostrar por qué son ilegítimos no solo en su origen, sino también en su desempeño, porque son una banda de ladrones, todos, porque que el chavismo son ladrones, eso es indiscutible. Chavismo y ladrón es algo redundante. Tú no puedes ser chavista sin ser ladrón, aunque puedes ser ladrón sin ser chavista. Pero todo chavista es ladrón, corrupto, delincuente. Y muchos, además de eso, terroristas, asesinos y narcotraficantes. Pero en la oposición son otra banda de ladrones, son grupos de bandidos. Tenemos cómo se han robado, por ejemplo, la ayuda humanitaria que se les dio para los militares que cruzaron la frontera el día del sí o sí, el 23 de febrero del año pasado. ¿Cuál fue el resultado? Se lo robaron todo. Estos militares que estúpidamente creyeron en la palabra de Guaidó, los botaron de los hoteles donde estaban, porque los dueños de los hoteles dijeron, muy lógicamente, disculpa, yo no soy padre tuyo, no tengo que caer contigo, si a mí no me pagan la habitación, yo no puedo sostenerte, porque a mí me cuesta. Y los botaron a la calle. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, se lo gastaron, se lo derrocharon en ellos mismos, quienes estaban a cargo. Y eso hubo una investigación que el propio embajador que había nombrado a Guaidó hizo la denuncia, y después todos tratando de sacar el cuerpo diciendo, sí, ya, no lo sabían, yo no tenía ni idea, pero todos lo sabían que ese dinero se despilfarró. ¿Qué pasó con los que estuvieron involucrados? Bueno, a todos se les dieron nuevos cargos. O sea, ninguno aunque sea haberlo destituido, si tú dices, bueno, no podemos meterlo preso porque
si utilizamos los tribunales en Venezuela, estamos reconociendo a Maduro y la Corte Suprema del Exilio no tiene competencia para juzgar un caso de estos. Bueno, está bien, te lo acepto, pero que se destituyelo, por lo menos darle una sanción moral, si no puedes darle todavía la sanción judicial, pero ni siquiera. Entonces, pues son una banda de ladrones y eso hay que explicárselo a todo el mundo. Por eso, por ejemplo, la última decisión de los tribunales en Londres me parece fabulosa. Ni Guaidó ni Maduro que tengan el acceso a ese eso deberían guardarlo, que tampoco soy pro-británico, pero que lo guarden hasta que haya un gobierno real y legítimo, realmente, verdaderamente, que pueda tomar ese oro, porque el que lo agarre se lo va a robar, porque de ladrones no pasan un bando y otro. Aló, ¿me escuchan? Ahora Te sí. escucho. Fíjense, ayer en Venezuela sin tapujos oficial, en el programa Así de Simple, yo mencionaba eso. Esta decisión del Tribunal Británico, Marcelo, marca un antes y un después en todo, yo creo que a nivel global, porque es el primer, por lo menos la primera entidad gubernamental, que en este caso es el Departamento de Justicia, que asume que no hay nadie honesto en la política venezolana a quien entregarle el dinero que está resguardado en la caja fuerte del Reino Unido. O sea, tenemos más de 1 tonelada de oro, que es $1 millardito de dólares, como pidió Chávez en aquel momento. Entonces, ese millardito no hay a quien entregárselo, porque resulta que estos señores están declarando tanto el Guaidó como el Maduro son ladrones y no podemos entregarle este dinero a unos ladrones porque hay un pueblo allá que está necesitando la ayuda de ese dinero, ese financiamiento para no morirse de hambre, pero no se lo podemos entregar a unos ladrones. Entonces, aunque no seamos devotos de la corona británica ni del sistema que ellos tengan en su país, oye, es bastante importante que haya una organización o una institución internacional seria que ya diga lo mismo que nosotros tenemos 20 años diciendo, Marcelo, que no sirve ni el chavismo ni la oposición, que no es oposición real, ¿no? Que es una oposición falsa. Entonces, qué bueno, es un punto a favor nuestro, porque como nosotros hemos sido locos durante 21 años, ahora llegó el Departamento de Justicia británico y le dice a todos los que nos dicen locos, mira, tú sabes que estos loquitos tienen razón, nosotros no se lo podemos dar ni a Choro 1 ni a Choro 2. Entonces, no salimos de Choroní, mis hermanos, estamos en Choroní, toditos son choros. Entonces, hay que ver. Y me disculpa la gente de Choroní, que no quiero decir que la gente de Choroní sea choro. Estoy tratando de hacer un juego de palabras simplemente con los choritos del régimen y de sus ayudantes. Marcelo, vamos a pasar a nuestra segunda sección, que es Nos habla la historia. Te va a salir al azar un personaje y tú nos vas a decir qué crees tú que te diría ese personaje de la historia en la actualidad acerca de la situación de Venezuela hoy. ¿Qué te diría ese personaje? Hay personajes venezolanos, hay personajes norteamericanos, hay personajes franceses que a ti te gustan. Vamos a ver quién nos aparece. Ustedes me avisan cuando ya vean la imagen para yo poner el biombo a rodar. ¿Ya lo ven? No, veo una pantalla negra. Pantalla negra aún. ¿Y Melba? Ahora sí, una pantalla blanca. Muy pantalla bien. Blanca. Perfecto. Voy con la primera imagen. Al azar, Marcelo. Ella la escoge al azar. Arturo Uslar Pietri. ¿Qué te diría hoy, Marcelo? Nuestro estimadísimo Arturo Uslar Pietri. Bueno, él tuvo mucha razón. Diría, yo tuve razón en lo que le dije a Chávez. Es un ignorante delirante. Y los que lo siguen son ignorantes e igualmente delirantes. Winston Churchill. Pues yo creo que él nos diría, recuerden lo que yo dije frente a Alemania, sangre, sudor y lágrimas.
pelearemos en las calles, pelearemos en las playas, pelearemos en los campos, no nos rendiremos jamás. Y él nos diría, recuerden mi discurso. El Mikado Blanco, el general Douglas MacArthur. Douglas MacArthur, Bueno, exacto. Él nos diría, recuerden que cuando salí de Filipinas, empezando la guerra, dije, volveré, y volví. Entonces nos recordaría eso, hay que volver, tenemos que volver a tomar Venezuela. Él regresó, él conquistó las Filipinas y conquistó, liberó un gran territorio de las garras del imperio japonés. Entonces él dijo, volveré. I'll come back. Muy bien, Marcelo, muy bien. Entonces, ya terminando esta sección, vamos a nuestra parte final, donde tienes el tiempo para comentarnos desde el punto de vista de Marcelo Croatto. Esta Venezuela de hoy, la que tenemos hoy, donde están en las carreteras de Venezuela, cerca del campo de Carabobo, los policías atravesando las motocicletas y la población atravesando troncos y piedra para detener los camiones con mercancía alimentaria y saquearlo. Donde ayer agredieron a un guardia nacional y quedó en terapia intensiva, ya la gente enardecida de que los guardias lo estuviesen extorsionando en las colas para echar gasolina. Donde hemos visto que ya la gente ha estado protestando por más de 2 semanas en diferentes focos que suman más de 45 a nivel nacional, y que la protesta no cesa, a pesar de que no sea por las razones que deseáramos, que es por la procura de la libertad de la República. Pero la gente está reclamando y está enardecida. Tristemente no pueden seguir el ejemplo que Caracas dio, porque Caracas está durmiendo. Pero en esta Venezuela de hoy, esta Venezuela en llama, esta Venezuela de terror, ¿qué dice Marcelo? ¿Cómo podemos salir del hoyo? Conociendo todo lo que ya discutimos, falsa oposición, un régimen que sirve a intereses del marxismo internacional. O sea, conociendo toda la realidad, ¿cómo salimos de esto, Marcelo? Bueno, yo creo que en primer lugar, yo creo que no es que Caracas está adormecida. Creo que Caracas hizo lo que tenía que hacer en el 14 y en el 17, igual que el Táchira, pero el resto del país estuvo adormecido. En estos días tuve una discusión en redes sociales hablando de eso, porque alguien dijo, bueno, y los caraqueños, digo, disculpa, en el 17, ¿dónde estaban ustedes? Porque Caracas peleó, Chacao, yo soy de Chacao, Chacao peleó durísimo. Todos los días, en el 14 y en el 17, eso parecía salvando al soldado Ryan. Explosiones y disparos y los muchachos dando la vida en las calles por Venezuela. Mientras el resto del país, feliz. Y aparte de Chacao y Altamira, el distribuidor Santa Fe, algunos otros sitios, pero básicamente el resto del país feliz. Entonces creo que ahora le toca al resto del país poner el esfuerzo para que Caracas se dé cuenta que sí tiene sentido, que no van a morir los caraqueños en vano. Y los gozos, claro, que no van a morir en vano. Porque lo cierto es que a Caracas se le aplicó la política del terror. Fueron 1 o 2 asesinatos en promedio por día por más de 100 días. Entonces tú dices, oye, ¿cómo la psique colectiva puede soportar eso? O sea, en el año 2017 fue bastante lo que se soportó con esos asesinatos. Y es que ellos el régimen aplica la política del terror tal cual como que si fuera Robespierre, ¿no? Porque es algo ya histórico. Y ellos le han visto la funcionalidad. Ahora, el reto es cómo salimos de esto, cómo salimos. Bueno, creo que hay que mostrar nuevos liderazgos porque la gente no confía en los actuales líderes. La oposición tiene un respaldo que no llega al 15% de la población. Y si sumamos más o menos un 10%, que es el chavismo, tenemos un 75% de los venezolanos que no creen en nadie. El gran problema es que los más peleones, los que llevaron la voz cantante en las guarimbas, ya no están en el país.
porque esos estudiantes y esa clase media se fue. Entonces, eso lo hace un poco más difícil, pero tienen que empezar a surgir nuevos liderazgos, mostrar nuevas ideas, porque la gente no está dispuesta a ir a la guerra a morir por Juan Guaidó, ni por Henry Ramos Ayub, ni por Leopoldo López, ni por Manuel Rosales, ni por ninguno de ellos. Entonces, lo primero son esos liderazgos que no atraen a nadie. Y es muy posible que vayan saliendo liderazgos locales, porque siempre hay algún vecino, pero la gente a veces también se cohíbe. Vemos el caso del médico en el estado Bolívar, que él protestó en la cola para la gasolina, y cuando los guardias se cayeron a golpes, nadie participó. Entonces, ¿qué quedó claro? Yo no protesto más, simplemente yo resuelvo lo mío y los demás que se mueran. Creo que los nuevos liderazgos tienen que clandestinizarse, tienen que dar un mensaje coherente, tienen que llegar a la gente y estimular a la gente a participar. Y esos nuevos liderazgos tienen que ser activos. Tenemos algunos grupos de resistencia armado, como por ejemplo Operación, se me fue el nombre ahorita, el grupo del teniente Rodríguez Araña, por ejemplo, que hay quienes le hacen grandes objeciones, pero bueno, ellos son un grupo que está en la clandestinidad y algunas acciones han hecho. Como esos grupos deberían y podrían surgir muchísimos más que vayan aglutinando a la gente, porque así fue que se organizó la resistencia francesa. El general de Gaulle designó un líder, pero los verdaderos líderes fueron surgiendo de la comunidad, del colectivo, de la gente, porque se reunían y veían qué podían hacer, se fueron aglutinando y fue surgiendo una verdadera resistencia que no siempre era armada para matar a los alemanes, aunque por supuesto ese era su primer cometido. Decían, si podemos matar a un alemán, lo mataremos, pero no siempre se podía, no siempre era conveniente. Pero sí iban actuando para favorecer la caída de Alemania y apoyar a los aliados. Obviamente la situación era muy dura, muy difícil, porque Alemania no tenía ningún tipo de escrúpulos para llegar a un pueblo y asesinar 100, 200, 300, 500 personas. Los nazis eran así. Pero el concepto es lo que hay que revivir. Hay que hacer caer el gobierno y lo que más lo puede hacer caer es un verdadero movimiento de resistencia. Líderes alternativos, líderes con autoridad moral para hablar y gente que actúe. Grupos como el del teniente Rodríguez Araña, que haya más y que puedan ir actuando, que puedan ir realizando acciones clandestinas de investigación, espionaje, inteligencia, resistencia, de sabotaje, de lo que sea, para ir actuando. Obviamente, no es cuestión de irse como loco y decir, no, mire, yo quiero hacer resistencia, voy a poner una bomba en tal sitio. No, o sea, toda acción tiene que ser bien pensada, tiene que tener un fin, un objetivo, y el primer objetivo es no morir, y el segundo es no ser capturado. Entonces, eso sería fundamental, que la gente pueda irse organizando y puedan ir pensando en algo así. Obviamente esto es lento, no hay una solución rápida. La única solución rápida es que el presidente Trump sea reelegido y entonces decida que los marines van a intervenir. Entonces tendremos el 75 Regimiento Ranger, el 101 Aeromóvil, el 82 Aerotransportado y la tercera edición de Marines, cualquiera de ellos que venga, y asunto resuelto. Pero si esa no es la solución, tenemos que crearla nosotros y es poco a poco. No hay una solución rápida, no hay una solución fácil, no existe una solución electoral, eso es importante tenerlo en mente. No importa cómo se hagan las elecciones, siempre de alguna forma el chavismo la va a ganar. No hay solución negociada porque sus crímenes son tan terribles que el chavismo sabe que no tiene opción en una nueva Venezuela. Su única opción en una nueva Venezuela es terminar presos. Entonces ellos no van a soltarlo porque es muy sabroso como ser como Diosdado Cabello, recontramillonario, donde tengo 1000 escoltas y todo el mundo hace lo que a mí me da la gana y si alguien me cae mal lo mando a matar y asunto resuelto. Eso es muy sabroso y no lo van a querer perder. Entonces hay que quitárselo y quitárselo es por las malas. Y hacerlo bien es lento, es paso a paso. Hay que asumir el concepto político de Winston Churchill, pero también el concepto de Charles de Gaulle, organizar las resistencias y saber que eso va a ser lento. Este año no salimos de Maduro. El año próximo lo más seguro es que tampoco. Pero si se organiza una resistencia, esa salida va a ir avanzando. Y esa salida tiene que ir por hacer el país invivible
para los guerrilleros colombianos, para los yihadistas islámicos, para los terroristas cubanos que están ahí ejecutando la represión. El país tiene que ser invivible para ellos, tienen que estar ubicados todos. Se pueden aplicar muchísimas cosas y no estoy diciendo matarlos. Tú puedes aplicar medidas, por ejemplo, frente a ellos que sepan que están ubicados, que sepan que el país les es verdaderamente hostil, y hacerlos cometer errores, hacerlos caer, hacerlos que no quieran volver, y cuando sea el momento, estar todos identificados para actuar. Los colectivos tienen que ser identificados, los soplones tienen que ser identificados. Como yo dije en estos días en una entrevista que tuve, en Chacao teníamos identificados 3 soplones que entregaban a los muchachos al SEBIN. Entonces, todas estas personas tienen que ser identificadas. Sabemos que son enemigos y tenemos que considerarlos como tales. Y en su momento hay que impedir que puedan dañarnos. Hay que impedir que puedan entregar más combatientes de la resistencia a la dictadura. Porque hay que estar claro, esto no es un gobierno, es más, ni siquiera es una dictadura, porque no hay un concepto de gobierno, es un grupo criminal y hay que actuar en ese sentido. Entonces, mientras estemos con el comeflorismo de la solución negociada, pacífica, compartida con ellos, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que cambiar los conceptos mentales y hay que empezar a estructurarse para llegar a donde se debe llegar. Y hay que estar claro que no es hoy, que no es mañana, que es lento. La paciencia siempre rinde frutos, pero rinde frutos cuando es parte de un plan, no cuando simplemente paciencia a ver qué pasa. Claro, tiene que haber acción junto con la paciencia, o sea, que yo todos los días vaya viendo que avance un pasito hacia adelante. El asunto es complejo, Marcelo, porque tenemos un país donde la naturaleza nacional, la alegría, el ser dicharacheros es natural del perfil antropológico del venezolano, y tenemos un gran defecto. La sociedad venezolana necesita aprender a ser más sigilosa, porque todo lo que hace lo cuentan, se lo cuentan al amigo, y entonces el amigo lo cuenta para un secreto para que los otros no lo cuenten, y ese secreto se vuelve un secreto a voces, y entonces terminan cayendo gente, como pasó en el caso de Oscar Pérez, como ha pasado en los casos de Juan Carlos Caguaripano Scott, y en los casos del golpe azul y de una cantidad de movimientos que se han dado a lo largo de la historia, que todos han sido por esa falta de discreción y de sigilo que debe llevarse en una organización de resistencia o en el caso de una rebelión. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy, Marcelo. Vamos a pasar a nuestra última sección. Ya va. Dame un chancecito, por favor, antes de pasar y despedir. Mira, hay algo muy importante que yo quiero aprovechar de que tocaste ese tema, Marcelo, porque es así lo que acaba de decir Eric. Hay muchas cosas que están en la red, es decir, está el manual de cómo salir de una dictadura de Jean Shapper, está el manual del guerrero y todo. Y aparte de eso, hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? La cuestión es que el venezolano quiere que alguien venga a hacer el trabajo que le corresponde. Esto no quiero descalificar lo que se ha hecho y lo que hemos trabajado y hemos de verdad metido el pecho. Pero justamente se ha ido postergando, y mira, va a llegar un momento en que la esperanza está puesta en Trump. Bien, chévere, pero tú tienes que tener un plan B, C, D, F, G, H, I, J, K, y tú tienes que articularte entre los venezolanos en resistencia que están en Venezuela y los que estamos fuera, porque hay un trabajo conjunto que se debe hacer. Pero resulta que la gente tiene que salir al protagonismo, el ego, el yoísmo, mi grupo, mi gente, somos todos caciques. Bueno, yo no, a mí me encanta ser peón, a mí que me mande, ¿entiendes? Entonces, hemos ido postergando y llevamos en cuanto ya 21 años en esto. Vamos a poner que hace 15, 18 años y no pasa nada. No hay organización, no hay ese frente como son muy pocos los focos. Entonces, yo quiero aprovechar esta oportunidad de decirle a usted, amigo, amiga venezolano, que nos ve y nos escucha, haga su célula de 5 personas, eso funciona, y cada uno 5 personas. Usted no tiene que salir a matar a nadie, usted siempre, en todo sector, todo el mundo sabe quién es el chavista y quién es el enchufado. ¿Quién es el alcalde enchufado? ¿Quién es el que tiene los billetes? ¿Dónde está? ¿Qué ha comprado y qué no ha comprado? Usted tiene que tener
una data guardadita ahí y hacer un trabajo de presencia. No hay un trabajo de presencia en las calles. No hay un sello que sea, no sé, la paloma de la paz. Algo que sea rápido, que identifique que algo está pasando. Eso en Venezuela no se ha visto. ¿Por qué? Porque los egos no lo permiten. Entonces, yo los invito, esto lo dije hace 6 años en un programa donde me atacaron porque lo entendieron por otro lado, las burracas parlanchinas. Pero a mí no me importa, yo sigo haciendo lo mismo. Yo traté de hacerlo donde yo estaba en Gran Sabana. Y bueno, míreme dónde estoy. La célula funciona, se los dejo como tarea. Cuando quieran hacer algo, bueno, aquí estoy yo presente, pero vamos a hacerlo, no hay ningún problema. Sigamos entonces. Marcelo, quiero aprovechar de darte las gracias, invitarte aquí, comprometerte en la brevedad posible, solamente para que toquemos el tema de la Constitución, para que empecemos a educar a los venezolanos dentro y fuera del país y empezar a formar no sé qué, tú como abogado sabrás guiarnos, qué documento podemos empezar a hacer y hacer bulla, porque es que esto es el primer paso, porque como te lo dije, el juego está trancado. Y ustedes síganos en nuestras redes, gracias por compartir y con estar con todos nosotros en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Hasta una próxima entrega. Gracias, Marcelo, te dejamos con la última parte y antes de, ¿qué nos dices a todos los venezolanos para despedirte? Bueno, yo creo que organizarse es importante, prepararse es importante, empezar a actuar es importante y con seguridad. Hay mucha información, lo importante es, primero, no confiar en los políticos, porque, por ejemplo, Operación Jericó se cayó porque confiaron en un político que le dijeron, nosotros no queremos el poder, nosotros somos militares que queremos ir al cuartel, ustedes tienen que tomar el poder. Ese político los vendió. Entonces, no confíen en políticos. Así ha actuado Operación Aurora, justamente, que es el grupo de Rodríguez Araña, y por lo menos ellos no se han caído. Entonces, trabajemos de esa manera. No confíen, organícense. Hay muchas cosas que se pueden ir haciendo, ir recopilando información. Se puede ir marcando las casas de los enchufados, los chavistas y los soplones. Algún tipo de marca muy sencilla, dejar en todas partes que sepan, la resistencia está aquí. Muy, muy sencillo. No es necesario dispararle a nadie, matarle a nadie. Eso es simplemente comenzar. Llegará el momento en que indudablemente habrá que empuñar las armas para defender a Venezuela, pero no es todavía. No se puede empezar por empuñar las armas, pero sí se puede empezar con estos pequeños detalles que nos lleven al momento en que podamos liberar a Venezuela. Quizá hagamos como la resistencia francesa que liberó París en el 44, empezaron la liberación y al final el ejército, la primera edición francesa de Leclerc, que estaba en el ejército de Patton, apoyó e invadió París, pero ya fue la resistencia quien comenzó el alzamiento. Esperemos que podamos llegar al momento de ver a Venezuela liberada y liberada por nosotros mismos con el apoyo de todos los que puedan. Yo no soy de los que dice nosotros podemos solos no podemos, necesitamos ayuda, necesitamos a los gringos, necesitamos que nos ayuden los colombianos, los brasileños y todos los que puedan. Pero tenemos que ser nosotros el centro de la acción. Si nosotros no somos el centro de la acción, no es que los demás nos van a ayudar, es que no merecemos la ayuda. Tenemos que ser dignos merecedores de la ayuda que nos van a dar. Bueno, Marcelo, mira, desde aquí de la Casa del Exorcista, te digo que, bueno, de este sombrero loco va a salir cualquier cosa. La primera idea que te venga a la mente del partido político que te aparezca. El primer partido, el Partido Comunista de Venezuela. Los frustrados, fracasados que nunca llegaron a ninguna parte y que solamente sabían arrastrarse a los pies de la Unión Soviética. Marea Socialista. Eso ni siquiera es un partido, eso es un grupo de habladores de pistoladas en aporrea que no merecen ni existir. Tupamaro, te salieron pura perlita hoy. Pobres diablos que ni siquiera pudieron elegir un nombre original, simplemente quieren ser guerrilleros como los uruguayos y hay que responderles como a los guerrilleros. Muy bien, bueno, Marcelo, nuevamente nuestros agradecimientos por habernos acompañado. Esperamos que hayas disfrutado de este rato con nosotros y de los 3 segmentos, ¿no?
sin pensarlo dos veces, nos habla la historia y piensa rápido en el sombrero loco. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que les sirva de reflexión. Recuerde que este es un programa que nos invita a pensar. El sistema en Venezuela nos invita a todo lo contrario, quiere que no pensemos, pura reacción. Aquí queremos primero pensamiento y luego acción. Con esto los dejo y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya va, no corte todavía. Quiero dejarles esto. Si votar fuese malo para el régimen, no llamarían elecciones y ahora con máquinas nuevas.